Poesía, cuentos, novela, cómic, todo está aquí en Comana Podcast. En la sesión de literatura de nuestro programa número 28, en compañía de Diatriba Podcast, hablaremos de un par de obras literarias de dos maestros de la ciencia ficción, Isaac Asimov y Ray Bradbury. El primero, con Sueños de Robot, un texto que Carol y yo elegimos, y por su parte María y Miguel eligieron La tienda de equipaje de Bradbury. A mí, en lo personal, ambos escritores me encantan y ambos cuentos me parecen supremamente hermosos, así que los recomiendo mucho. En Sueños de Robot, Asimov nos presenta a tres personajes. Una doctora muy afamada y ya mayor que se llama Susan Calvin, que quienes hayan leído la obra de Asimov pues la reconocerán porque aparecen varios cuentos y en algunas novelas. Nos presenta también a Linda Rush, una joven doctora, y a Elves, un robot con el que trabajan ambas. Y en especial Linda Rush, que ha hecho algo con el robot y ha generado algunas situaciones que se han salido de control. El robot dice que ha soñado, algo que es imposible para los robots no sueñan. Y el cuento pues va de aquí para allá y nos presenta una encrucijada. ¿Puede un robot a través de la intervención humana generar una conciencia? Y si eso pasa, ¿qué deberíamos hacer? Y este es un cuento bastante profundo que nos deja muy pensativos y que pues nos generó muchas preguntas para este capítulo. Así que lo vamos a tratar junto a la tienda de equipaje. Es el cuento de los muchachos de Diatriba. Así que, ¿qué te parece si lo introduces, Miguel? La tienda de equipajes de Ray Bradbury trata de precisamente una tienda de equipajes ubicada en Marte. Todo este cuento hace parte pues de una antología del mismo autor que se llama Crónicas Marcianas. Entonces siempre nos ubicamos como en un contexto de la vida en Marte. El vendedor en Marte está en una tienda y escucha la noticia de que en la Tierra va a estallar una guerra. Hay un comprador en la tienda que es el padre Peregrine, que pues el nombre viene acaso porque hace alusión pues a los peregrinos, y él también lo escucha. Los dos empiezan a discutir sobre si creer o no creer esa guerra que posiblemente va a estallar. La cuestión aquí tecnológica es precisamente la distancia que habría entre ver y poder decir va a haber una guerra, estar allí en medio de eso y estar a kilómetros de distancia, millones de kilómetros de distancia del lugar en donde va a ocurrir. Bueno, estos son los dos cuentos que vamos a tratar hoy. Me gustaría decir los temas puntuales que vamos a tratar, pero en la discusión previa salieron muchos temas, así que vamos a ir directo a uno que nos llamó especialmente la atención a todos nosotros y que Miguel nos va a explicar. Pues bueno, yo traje aquí a la discusión, no sé qué tan académico podría ser el asunto, yo sé que aquí lo podemos charlar un poco más, de manera más amena. Es el concepto de un señor que es un ingeniero y filósofo. Se llama Biker. La pronunciación la tomo directamente de un video de YouTube en la que lo pronuncia un señor que es de la India, entonces, y la verdad habla un inglés que yo no entendí muy bien, entonces no sé si esa sea la pronunciación. Y ese señor pues plantea el concepto de technological frame, que traduciría como literalmente como marco tecnológico. Él lo utiliza y lo compara también al mismo tiempo con el concepto de Kuhn del ciclo paradigmático o del ciclo de revoluciones paradigmáticas, en el cual pues el conocimiento encuentra un obstáculo, algo que no entiende, y necesita revolucionarse para poder pues comprenderlo, ¿no? Eso sucede mucho en la ciencia, y es lo que le pasó por ejemplo a la ciencia clásica respecto a la ciencia cuántica. Pero este señor Biker lo dice esto sucede ya en el marco de las relaciones sociales. El marco tecnológico lo que podría venir a definir es la forma en la que nosotros nos relacionamos socialmente, la forma como nosotros entendemos las dinámicas sociales. ¿A través de qué? Pues de las instancias de la tecnología o alrededor de eso. ¿Y tú, personalmente, cómo ves ese tema, esa explicación tan interesante que nos acaba de dar en estos dos cuentos, en Sueños de Robot y en La tienda de equipaje? Bueno, pues comienzo como por La tienda de equipajes y planteo lo siguiente. A ver, ahí el technological frame o el marco tecnológico lo que está haciendo es que estas personas se cuestionen si esa guerra podría o no afectarlos a ellos. Yo sé que el cuento trata también un poco sobre el concepto de patria, porque también se habla ahí de eso, de
de hombre, es que la Tierra es el hogar, es nuestro hogar, porque dice ahí que solamente han estado viviendo en Marte hace unos pocos años, entonces no podrían considerar ese lugar como su hogar. Pero también ese cuestionamiento sobre la patria viene dada porque se lo están planteando, diciendo, hombre, si yo supiera ya literalmente, yo tuviera la guerra enfrente y supiera que hay una guerra en la Tierra y yo tuviera la capacidad como de decir y de asirla y de olerla y de percibirla, estas personas dicen, seguramente yo me plantearía mucho, con mucha más fuerza irme a la Tierra porque pues es mi hogar, ¿no? Y estar allí y ver qué pasa y estar al frente de eso. Pero a través de lo que lo han escuchado, que es la tecnología, esa tecnología les dice a ellos y les crea unas implicaciones a ellos de decir, es que eso sucede muy lejos y quizás eso no te afecte de manera directa. Y como nos pasa a nosotros, como cuando nosotros vemos televisión o como cuando nosotros estamos en las redes sociales, las cosas que aparecen allí referenciadas a nosotros no nos afecta directamente. Y se crea como esta especie, y yo sé que de pronto algunos de ustedes lo habrán pensado también, es como una especie, una distancia insalvable que hay entre nosotros y los hechos de referencia, una cosa ahí que uno dice, no sé, no entiendo cómo relacionarme con esos hechos, porque media allí algo, hay una pantalla, hay un algo que me impide relacionarme con ese algo. Y pues ese algo es el marco tecnológico que utilizan aquí, que es algo muy curioso, que es como una noticia, dicen ahí en el cuento, ¿no? Es una noticia que está siendo transmitida directamente por la Tierra, pero a través de una onda de luz, sonido, que divinamente no sé qué querrá decir eso, a qué tipo de tecnología estará haciendo referencia, ¿no? Pero, y utiliza la palabra, es algo muy remoto, ¿no? Entonces yo creo que desde allí ellos se cuestionan el cómo se relacionan con la guerra. Que sería diferente si la tecnología los aproximara más que les creara esa distancia. Yo tengo una pregunta, entonces ¿eso significaría que la tecnología nos hace menos empáticos? Y yo tengo otra pregunta también para complementar esa pregunta, y es para todos, ¿no? Entonces eso también se vería en Sueños de Robot, cuando estas dos doctoras descubren que este robot está adquiriendo una conciencia. También eso de ir mediado por la tecnología, ocurre esa barrera de la que habla Miguel. ¿Ustedes qué creen? Pues en este caso yo hablo de barrera, ¿no? Porque claro, es una cosa ahí de distancia, es una cosa de una onda, tal, la idea hay una tecnología de comunicación. En el caso de Sueños de Robot no es una tecnología de la comunicación, sino que es robótica, y lo que se está poniendo en cuestión es, hombre, si este robot piensa como humano y sueña como humano y se considera a sí mismo en su nivel subconsciente como un humano, entonces, ¿qué es, no? Y lo que está pasando allí, el marco tecnológico que yo veo en este cuento es cómo ellos se relacionan con un otro, que es un ser consciente, y es a través de, bueno, es que esta tecnología que hemos creado tiene unas leyes, ¿no? Que lo significan y que lo rigen y que de alguna manera lo limitan, lo parametrizan, lo protocolarizan. Y entonces este robot es robot y tiene que ceñirse a esas reglas, pero de alguna manera ese robot a un nivel subconsciente ha logrado evadir esas reglas. Y entonces en ese momento uno se cuestiona, hombre, si este robot logra hacer esas cosas, ¿qué es la humanidad? ¿Qué es la humanidad sino quizás esas cosas que él manifiesta? Y entonces ellas mismas dicen, si este robot no cumple con las leyes de la robótica que nosotros hemos creado, si este robot no sigue los mismos parámetros y si tiene un comportamiento, si su cerebro tiene un comportamiento totalmente diferente al de los robots, entonces hay un algo allí, se está creando una proximidad hacia la humanidad, y ellos dicen, esto es peligroso. Y ese es el marco tecnológico que yo veo ahí, es como, ellos entienden eso como peligroso. Se relacionarían diferente si hubieran otras leyes o si hubieran otras consideraciones sobre lo que es la robótica. A lo que yo voy con este principio, que es un principio epistemológico, es la tecnología está moldeada socialmente, y ellas dos socialmente han dicho, ese robot es algo que no puede ser, es algo que debe dejar de ser. Creería yo también que en este caso la barrera como de comunicación existiría, es como la barrera de no poder comprender al otro. Viéndolo desde esa perspectiva, ver el cuento de Asimov es pensar, este robot que sueña, que siente de alguna manera, que tiene como un inconsciente, y matarlo no sería como matar a una persona.
Entonces ahí diría yo como una barrera de comprensión, no pueden comprender al robot porque se sale de cierta manera de lo que ellos consideran humano. Y ahí justamente pues todo lo que ya habíamos mencionado en la conversación anterior y todo, sobre pues cómo se define ser humano frente a la otredad de la tecnología o en este caso pues de los robots. Podemos como resumir todo lo que hemos hablado, o pienso yo que podemos condensar todo eso en el hecho de entender la tecnología más como un abuso, es decir, cómo el ser humano ha abusado de la tecnología, es lo que para donde yo voy, y cómo al no existir esas barreras determinadas que nos dicen moralmente hasta dónde tenemos que parar, pues tenemos miles y miles de posibilidades. La cuestión es entonces cuándo parar precisamente, qué determina cuál sería el buen uso y el mal uso de la tecnología. Y bueno, ahí tenemos una pregunta pendiente. Yo les había preguntado, chicos, si ustedes creen que la tecnología nos hace menos empáticos, según lo que entendí de lo que había hablado Miguel. Y sobre todo, tú me dijiste algo que me quedó sonando: la tecnología está moldeada socialmente. Yo creería más que la tecnología nos moldea como sociedad. Creamos algo y a partir de ese algo que al fin de cuentas se hace más grande y no alcanzamos a tener un control total, entonces esto permea en nosotros como sociedad y nos moldea. Desde luego que la interacción de la sociedad con la tecnología hace que de esa misma manera, por una cosa ahí de inercia social, pues como que yo soy también en relación a cómo la tecnología me permite ser, ¿no? Y yo creo que lo vamos a ver mucho mejor también con las películas que hemos escogido para relatar esto de cómo soy en relación a cómo me permite ser la tecnología. Pero yo creo que eso es algo como aparente, ¿no? Como que es el primer nivel de lo que está pasando. Porque no podría, me parece a mí que es peligroso y un poco violento con nuestro libre albedrío, y tal vez entonces aquí hay una diferencia filosófica sobre si hay un libre albedrío o no, porque si pensáramos que la tecnología nos moldea, estaríamos diciendo entonces que nosotros no tenemos determinación sobre la tecnología, y pues la tecnología no aparece por sí sola, la tecnología no está allí, y el determinismo tecnológico, que es eso lo que está apelando Carol, pues es pensarse que ya la tecnología se desarrolla sola de manera autónoma, y es pensarse que hay una lógica interna ahí que dice hacia dónde va la tecnología y que no hay forma de pararla en ningún momento, y eso no ha sido así. Y un ejemplo muy claro de cómo la tecnología ha parado por decisión de nosotros políticamente es la tecnología nuclear, porque si hubiéramos seguido hubiera pasado lo que está pasando en el cuento de Bradbury. Habrían guerras nucleares porque las podemos hacer, existe la tecnología. ¿Por qué no hay bombas atómicas todos los días? Porque nosotros decidimos que no hayan. Pero, por ejemplo, en el contexto de los cuentos, ¿no pasa eso? La tecnología llega a un punto en que no tiene límite. Por ejemplo, en la tienda de equipajes y en todo lo que enmarca las crónicas marcianas, que es la peregrinación de los seres humanos a Marte, debido a lo mismo, debido a que la tecnología se nos ha ido de las manos y ha comenzado a afectarnos directamente, a matar a todo el mundo, acabar incluso con la raza humana, como llega un punto de los cuentos. Igual en Sueños de Robot, cuando este robot crea su propia conciencia, ¿no crees que la misma máquina se está determinando ella misma? Porque el sueño de él no sueña que es un robot liberando a su pueblo, él sueña que es un humano. Su sueño lo lleva más allá de la máquina, lo lleva a traspasar esa barrera. Me parecería interesante es, por ejemplo, en el caso de Sueños de Robot, deciden que eso como que no era adecuado para la humanidad, que ponía en peligro la humanidad. Entonces deciden hacer una cosa que en perspectiva puede verse inhumano, que es asesinarlo. A mí me parece que él no se ve como ser humano, sino pues eso ya es evidentemente mi interpretación. Cuando él dice que sueña liberando a su pueblo como hombre, yo pensaba que era así como sujeto de derechos, como una persona, pues como un ser que sueña, porque él ya está diciendo, primero que todo yo sueño, encima tengo vocabulario y ahora quiero liberar a mi pueblo, de manera encima subconsciente. ¿Y qué dice la doctora y las doctoras? Esto, gracias a lo que hiciste, ahora sabemos a dónde pueden llegar y no nos conviene. Hay que limitarlo.
Y en el caso, y creería que Jorge tenía razón, como que en el cuento de Bradbury nos muestra qué pasa si no se limita. Si, por ejemplo, se hubiese dejado que la tecnología siguiera sin pensar en la parte ética, que era lo que Carol propone. Y yo diría pues que sí ahí tiene una parte ética y política y que es súper delicada, como mencionaba Miguel, por ejemplo, lo de la guerra nuclear o pensar hasta dónde puede llegar la humanidad de un robot y qué haríamos nosotros. O por ejemplo, ¿dónde está el límite de la humanidad? Si una persona tiene prótesis, como hasta dónde es parte androide y hasta dónde es humano, y si eso realmente incide en su percepción como ser humano o cómo los otros lo perciben como humano. Al fin de cuentas, pues nosotros como seres humanos pues estamos jugando a ser dioses al crear algo que tenga una semejanza a nosotros como humanos, valga la redundancia. ¿Y qué queremos al fin? Un ser humano siempre busca la libertad, un ser humano siempre busca tener derechos. Entonces, si nos vamos a eso, pues con claridad, yo también me uno a lo que dijo Jorge, vamos a desencadenar o a convertir a un ente que también va a buscar lo mismo a fin de cuentas. Y tomo una cita bueno, y me voy a adelantar un poquito, una cita de la película Ex Machina, que me pareció importante cuando Nathan le dice un día, refiriéndose a los androides, un día nos mirarán como si fuéramos simios condenados a la extinción. Y yo creo que eso también es válido aquí traerlo pues al hablar de este cuento en específico, de Sueños de un robot, porque sí, este personaje busca un poco más y a pesar de que se le han creado las leyes, esas leyes en algún momento se pueden romper si existe ya una conciencia por parte de esos robots. Yo voy a plantear mi posición así de manera sintética. Y yéndome de lo que último que escuché hacia atrás. Por ejemplo, en Sueños de Robot, esa capacidad de pensar como humano solamente está dada por un tipo de tecnología que incluso lo dice ahí como tecnología fractal o algo así, un diseño fractal, que incluso pues eso hace como un poco como una alegoría de cómo también está diseñado nuestro cerebro, que está diseñado por hemisferio y por unas zonas que tienen unos trabajos específicos, unas funciones específicas. Pero si ellos no hacen robots con esa tecnología, si ya aprendieron que con esa tecnología se lleva a un camino que no quiera, lo van a dejar de hacer. Y ahí está la autonomía humana sobre la tecnológica. No existe autonomía tecnológica. Desde luego, en la ficción como la estamos tratando, esta persona, no existe tampoco ese cerebro robot similar a lo humano por sí solo. Es gracias a esta doctora, Lisa creo que es que se llama, que puede existir ese cerebro. Incluso cada vez que aparece algo que no corresponde con lo que es un robot, que aparece algo en el robot que no corresponde, desde luego, desde una vez aparece la figura de Lisa diciendo, sí, es que yo le di vocabulario, sí, es que yo le di la capacidad de pensar así, sí, es que yo fui quien hizo estas cosas. No, a lo que voy ahí es, no existe, y es mi posición, no existe algo así como una fuerza superior de la tecnología sobre el hombre. No, tampoco dentro de la lógica es una paradoja, ¿no? Como algo que es creado tiene poder sobre el creador. Y bueno, desde luego que ya luego en las interacciones sociales, nosotros nos moldeamos por las interacciones sociales y toda la vida hemos sido una especie que nos regimos y funcionamos socialmente a través de la tecnología y cómo esa tecnología nos permite hacer. Eso también lo digo. Y luego, con el asunto de sí, yo creo que sí, es un futuro posible en el cual la tecnología se nos ha ido de las manos, en el cuento de Bradbury y todas las crónicas marcianas. El que no se nos ha ido de las manos, y precisamente yo creo que por eso Bradbury hace tan buena ficción distópica. Él dice, en el momento en el que nosotros no le pongamos cuidado a esto, es lo que va a pasar. Si nosotros pensamos, por ejemplo, que existe un determinismo tecnológico, esto es lo que va a pasar. Si nos dejamos llevar por las dinámicas de la tecnología y no pensamos como solemos hacerlo, como es nuestra característica de pensar críticamente, pues desde luego va a pasar eso. Pero igualmente ellos se siguen comportando allá reflexivamente y dicen, hombre, lo siento un poco como lejos, pero aún así, a ver, esta lejanía está dada simplemente por
por esta como apariencia física que hay, porque con la tecnología que tengo podría llegar a la Tierra mañana, entonces tampoco es como para ponerme así. Ellos también reflexionan un poco sobre eso en el cuento. Yo entiendo que en la realidad no esté, pues esto que estás diciendo es verdad, porque en la realidad es así, por ahora, y lo digo porque vos dijiste que la tecnología no se autodetermina, y eso es cierto, como digo, por ahora. Pero ¿vos crees que esa determinación, y ustedes estamos aquí, creen que esa autodeterminación no puede venir dada por el mismo ser humano? Que ese empuje que le falta es el empuje que somos nosotros como entes curiosos que quieren ir más allá, porque vos decías, sí, en el cuento de Sueños de Robot, entonces ellas entendieron que este cerebro es algo que, pues, entre comillas, está mal, porque puede ser peligroso para la raza humana, y lo van a dejar de hacer, pero eso no es así. Ellas, incluso la doctora Calvin dice, ahora vas a trabajar conmigo y vamos a trabajar en este tipo de cerebros, lo vamos a hacer un poco más seguros, pero no vamos a abandonar esta investigación. Lo que ellas dicen, no desechemos esto y no pongámosle barreras. Y si nosotros paráramos en nuestro afán de descubrimiento y un poco en nuestro afán de autodestrucción, pues no seguiríamos creando el armamento tecnológico que tenemos, las bombas atómicas que seguimos teniendo, las bombas de hidrógeno, que a la larga sabemos que pues nos pueden destruir, ¿no? Como en el caso de las crónicas marcianas y de la tienda de equipaje. En algún momento, ya seamos nosotros aquí en Colombia o en cualquier parte del mundo, podemos comenzar a escuchar, han detonado una bomba atómica en Rusia, y de repente otra en China, y de repente otra en todas partes del mundo, y la guerra estaría ya lejos, como dice Ángel González en uno de sus poemas, pero nos afectaría directamente debido a ese abuso de la tecnología. Sí, desde luego que sí. El asunto aquí es que, a ver, es que son cuestiones políticas, ¿no? También la tecnología se ríe por eso. Por ejemplo, no existirían Naciones Unidas, yo no sé si ustedes lo han pensado, no existirían Naciones Unidas si no hubieran detonado bombas atómicas. Y no existirían las bombas atómicas si no quisieran agredirse con otro. Entonces, eso siempre la cadena de cosas se irían hacia, y lo rastrearíamos hacia una instancia política. Alguien lo quiso así, pero no un alguien como individual, sino como un colectivo, una decisión allí de poder, ¿no? Un alguien que tiene el poder de... Entonces, desde luego, sí, se nos puede ir de las manos en cualquier momento, pero que se nos vaya de las manos es una imagen, ¿no? No es como que la tecnología cobre vida por sí sola. Le tienes al final de cuentas mucha fe al ser humano. No, para nada. No, yo estoy diciendo que es una cuestión política, que ahorita mismo tenemos estas políticas, pero el día de mañana cambian de políticas y de pronto alguien con poder y con la visión de mundo de tener un mundo destruido por bombas atómicas podría simplemente hacer eso, claro. Y de luego digo alguien en el sentido de alguien, un grupo, una cosa así, porque la política no son solamente individuos. Pensando un poquito como, bueno, en el caso del cuento de Asimov, ella no sabe lo que hace, ¿no? Porque también es como les coge por sorpresa haber descubierto una forma en la que el robot fuese como pues humano, ¿no? O que alcanzara ciertas habilidades que lo relacionaban al humano. Por otro lado, miren que ese tema ha sido tocado por un montón de pensadores y de obras de arte como en los cómics. En muchas ideas de Marvel es como, en muchas películas siempre es como que los nazis no tienen una ética frente a la tecnología, entonces siguen explorando más cosas y llegan como pues a puntos de armas masivas o superhombres o cosas raras para destruir y para ganar poder. Entonces sí es una cosa que se relacionaría mucho con la ética, con los grupos, como dice Miguel, y con las ganas de tener poder por encima de los demás, ¿no? Sobre todo. Eso era exactamente lo que yo iba a decir. La cuestión es de poder. La cuestión es de retarse a uno mismo como ser humano o quien tenga la posibilidad de construir semejantes máquinas, de decirse a sí mismo, yo puedo construir esto porque lo puedo hacer. Entonces la cuestión es, pues dejando de un lado las leyes de robótica y todo el cuento, el simple hecho del ser humano ser avaro y querer crear algo bello o algo que nunca haya sido creado por nadie más, sino solamente por esa persona. Entonces yo creo que la cuestión es esa, la cuestión es nosotros como seres humanos no tenemos una barrera, y al no tener una barrera puede que eso se nos va, o puede que o no, o pueda que no, o pueda que sí se nos vaya a salir de la mano esa cuestión.
Entonces yo creo que eso se ve con claridad en ambos textos, tanto en el texto propuesto por los chicos de Diatriba como por el texto propuesto pues, por nosotros.